Hola, ¿qué tal? ¿Alguna vez se han preguntado qué opciones tiene una mujer que está embarazada y no quiere tener a su bebé? O tal vez les ha surgido la duda acerca de las diversas opiniones y argumentos que tienen diferentes especialistas respecto al tema del aborto. ¿Qué opinas tú? ¿Qué idea tienes o qué concepción tienes acerca del aborto? Estas y otras preguntas son respondidas por diversas personalidades con diferentes carreras, con esferas económicas diversas, sociales y culturales. Este video es creado para ti con la finalidad de conocer los diferentes puntos de vista de profesionales y de personas, comparándolas y así desmitificando las creencias en base a los conocimientos obtenidos y al finalizar crear tu propia conclusión. ¿Estás listo para abordar el tema del aborto? Quédate con nosotros para conocer algunas vivencias, experiencias y opiniones que tienen las personas para así nosotros ampliar nuestra panorama y nuestra perspectiva y poder fundamentar de mejor manera nuestro comentario acerca del aborto. La Real Academia de Lengua Española define el aborto como la acción de interrumpir el embarazo de manera natural o provocada el desarrollo del feto en el embarazo. En embriología se define como la interrupción del embarazo antes de que el feto sea viable, ex útero, o se hace fuera del útero. Hola, gracias por acceder a la entrevista que vamos a realizar el día de hoy. El tema es el aborto y estamos con... Carlos Madrigal y tengo 25 años. Ok, Carlos, vamos a comenzar con la breve entrevista. La primera pregunta sería, ¿sabes la definición del aborto? La definición como tal no, pero el aborto es la interrupción del embarazo, involuntaria o voluntariamente. Ok, ¿conoces algún método con el cual se pueda provocar el aborto? El terapéutico y el ocasional. ¿Estás de acuerdo con el aborto? En algunas ocasiones sí. ¿En cuáles ocasiones? Pues sería como la violación, malformación del feto o que esté en riesgo la vida de la madre. Ok, ¿realizarías este acto de aborto con tu pareja? Si hay alguno de los riesgos que dije, que sería la malformación o el corre el riesgo de mi pareja, sí. Ok, perfecto. ¿Conoces algún caso de alguna persona cercana a ti que haya No, la verdad realizado el aborto? no. ¿Sabes cuáles serían los estragos después de hacerte el aborto? Psicológicamente creo que quedarían dañadas. Dañadas. Bueno, Participar en la entrevista del día de hoy, ¿te puedes presentar? Claro, me llamo Patricia Madrigal Trejo, soy estudiante de Derecho y tengo 20 años. Ok, te voy a hacer unas pequeñas preguntas acerca del aborto, ¿vale? Sí. ¿Sabes lo que es el aborto? Sí, es la interrupción del embarazo. Ok, ¿cuántos tipos de aborto conoces? Pues el quirúrgico, por medicamentos y por hierbas. Ok, perfecto. ¿Tú qué opinas sobre el aborto? Pues creo que en ciertos casos que que vive la mujer puede que esté bien o es correcto que la mujer decida sobre su cuerpo. ¿En cuáles tipos de casos crees que sería correcto practicarse el aborto? Yo creo que en la violación. Ok, perfecto. ¿Tú recurrirías a este método? Pues claro, si es, no, bueno, no sabré decirte porque no lo estoy viendo, pero con mis creencias o con lo que la educación, lo que me han formado mis padres, pues yo creo que no. Ok, perfecto. ¿Qué consecuencias crees que traería el practicarse el aborto? Pues yo creo que totalmente la mujer es psicológicamente, ¿no? Porque hay estudios que revelan en donde la mujer después de practicarse un aborto ya no queda bien psicológicamente y en el cuerpo también pueden dañarse porque muchos de los abortos que se practican en México son ilegales, entonces se las hacen en clínicas clandestinas
donde la mujer pues no tiene el cuidado que debe tenerse y pueden perder hasta la vida. Ok, perfecto. Bueno, entonces estas serían las preguntas y muchas gracias por participar. No hay nada. Hasta luego. Hasta luego. A continuación veremos algunos tipos de aborto. El aborto procurado es aquel que se hace deliberadamente, es decir, con la intención de interrumpir el embarazo en cualquiera de sus meses. El aborto espontáneo es aquel, como lo indica su nombre, ocurre de manera espontánea. El aborto eugenésico es el que se realiza cuando se ha detectado una anomalía en el feto. El aborto por compromiso moral se practica en caso de una violación. La Organización Mundial de la Salud señala que el aborto peligroso es aquel que se practica clandestinamente, realizado por personas poco preparadas y o en condiciones médicas mínimas. El aborto legal es aquel que se realiza en un país dadas algunas normas de calidad e higiene y que debe de garantizar que todo esté bajo estrictas normas. Hola, mi nombre es Laura Cebes, tengo 23 años, estudié la carrera en turismo y ahorita estoy trabajando en Cámara de Comercio en el departamento de Bolsa de Trabajo. ¿Me puedes decir qué entiendes por aborto? Claro que sí, el aborto es esa actividad que se realiza para interrumpir el embarazo en cualquier etapa que se encuentre. ¿Cuáles son los tipos de aborto que conoces? Bueno, conozco dos tipos, el intencional y el no intencional. Y creo que bueno, ahí se pueden desprender algunas. En el no intencional, pues es cuando pues se viene el bebé antes de tiempo y puede ser pues por 1000 causas, pueden ser muchos motivos. Y el intencional, pues puede ser donde la mamá se practica un legrado, toma algún medicamento, toma algo y pues ella misma se provoca el aborto. ¿Qué piensas del aborto? Ok, pues ahí creo que hay mucho dilema porque, bueno, yo estoy a favor y en contra, pero depende mucho pues de cómo sucedieron las cosas, ¿no? Porque estoy a favor cuando pues proviene de una violación, de alguna actividad pues agresiva, porque pues trae muchas consecuencias, puede incluso pues dañar, no sé, problemas psicológicos o algún trastorno que quede ya en la mamá. Entonces sí, por esa parte sí estoy a favor, y en contra pues en lo que resta ahora sí que de los sentidos, porque pues es una vida con la que estás terminando, que no tiene la culpa, que si a lo mejor practican el aborto porque pues no pueden mantenerlo, porque fue un error, fue un accidente, pues ahí creo que hay que hacerse responsable y tomar cartas en el asunto, no únicamente pues tratar de erradicar el problema con la salida más fácil, porque pues el bebé no tiene la culpa. Entonces sí estoy a favor del aborto cuando pues proviene de algo agresivo, de una violación, pero pues estoy en contra porque pues el bebé no tiene la culpa, obviamente. ¿Tú practicarías el aborto? Bueno, como ya había dicho anteriormente, lo practicaría siempre y cuando fuera o viniera pues de una violación. Si yo sufriera una violación, yo sí lo practicaría pues no sé, por creencias mías, por ideas mías a lo mejor por el trauma psicológico o algo que me provocaría. Entonces yo sí lo haría en ese aspecto, pero sería la única manera en la que yo lo practicaría. ¿En qué situaciones recomendarías el aborto? Pues en esa, o sea, en lo que comentaba ahorita, solamente cuando venga así, pues sí, cuando provenga de algo, pues, de una violación o de una agresión,
Es la única forma en la que yo pudiera como aceptar que alguien lo realizara. Y por último, ¿qué consecuencias crees que tendría el practicar el aborto? Bueno, pues como consecuencias... Oh, espera, corta porque... Y por último, ¿qué consecuencias crees que traería el practicar el aborto? Bueno, pues de salud, pues obviamente hay muchos lugares donde no los practican bien, supongo, o que están sucios los instrumentos, o que se practican pues mal y pueden traer infecciones en la mujer, puede haber algún problema en sus órganos, algo que se haga por una práctica pues mal hecha. Eso pues en cuestión como de salud. Y pues mental, algún trastorno, el sentido como de culpabilidad, no sé, algo pues mental, un problema a lo mejor mental o algún trauma que pueda dejar ya en una mujer al haberlo practicado, cualquiera que sea el motivo, ¿no? O lo que te lleve a hacerlo. Te agradezco mucho el tiempo y pues muchas gracias. No, ¿de qué? A continuación les voy a hablar acerca de los métodos para abortar. El primero es la succión o legrado. Este consiste en introducir en la madre un tubo el cual succiona al bebé y lo despedaza. El segundo es la dilatación o curetraje. Este consiste en, con un cuchillo, ir cortando al bebé en pedazos para que pueda salir de una mejor manera por la matriz de la madre. El tercero es la dilatación o extracción. Este consiste en succionar al bebé con unas pinzas, primeramente el cuerpo y dejando la cabeza adentro para después succionar el cerebro del bebé. El cuarto es el envenenamiento salino. Este consiste en inyectar en el bebé una sustancia, la cual 12 horas más tarde provocará la muerte, ocasionando hemorragias en el cerebro como en otros órganos del bebé. El quinto son los fármacos. Estos fármacos producen el parto prematuro, en ocasiones sale vivo el bebé y produce graves daños en la madre. Otros fármacos consisten en privar al bebé de la progesterona. Hola, buenas tardes. Estamos con Juan. Cursa el tercer semestre de prepa y vamos a hacerle una entrevista. ¿Qué es el aborto? El aborto es la interrupción del proceso de gestación o el embarazo en sí. ¿Cuántos tipos de aborto conoces? El inducido y el que es espontáneo o natural. El inducido es por método quirúrgico o químico a veces. Y el espontáneo natural se debe a fallas genéticas de la persona que tiene el bebé. ¿Qué piensas del aborto? Que es una buena opción para una de las opciones de las tantas que hay para los embarazos no deseados o incluso por la propia salud de la persona. ¿Tú practicarías el aborto? Y como pareja de una persona sí lo recomendaría. ¿En qué situaciones recomendarías o apoyarías el aborto? En situaciones en las que no se puede... Obviamente uno se tiene que responsabilidad. Normalmente el aborto se da entre personas menores de edad y lo primero es ser responsables y utilizar métodos anticonceptivos. Pero el aborto yo lo recomiendo para esas personas que aunque por castigo se les hace tener el hijo o por su supuesta responsabilidad, para evitar que por falta de solvencia económica o incluso por falta de poder educar a ese bebé que van a hacer, para evitar ese tipo de situaciones que después pueden desembocar en otros problemas para el ser que van a ser, para la persona que van a ser. ¿Qué consecuencias crees que trae practicar este acto? Para la madre es cuando se hace este proceso, así sea natural, químico o quirúrgico, biológicamente, a nivel biológico se causa un desgaste físico muy extremo, muy grande. Casi como haber hecho el parto. Así es el estrés que causa en el cuerpo de la madre y impacto social, pues lo que estaría mal sería hacerlo recurrentemente en vez de utilizar de los tantos métodos anticonceptivos que tenemos. Hacerlo una moda sería un impacto social. Hola, buenos días. Estamos con nuestro compañero Adrián de Psicología en 7º grado y vamos a hablar acerca del aborto. Adrián, ¿qué es el aborto?
Para mí el aborto es el acto voluntario o involuntario donde se limita la fecundación del embrión o el crecimiento del feto fuera del vientre materno. Es como la limitación. ¿Cuántos tipos de aborto conoces? Bueno, el inducido, que es a través de diferentes métodos como pastillas, utensilios, a cuestiones más naturales como de tés de algunas hierbas que sí lo pueden provocar. Y también existe el que no es inducido, que es como de manera fisiológica. Aquí en Jalisco se le conoce más como legrado, esta cuestión donde a veces se pone en riesgo a la madre y al mismo producto, y pues tiene que hacerse un aborto de manera preventiva, ¿no? ¿Tú qué piensas del aborto? Bueno, yo pienso que es un tema polémico con diferentes postulados filosóficos, bioéticos, psicológicos y hasta sociales, ¿no? Me parece que, por lo menos en Jalisco, es un tema polémico por la alta presencia religiosa que tenemos, de religión católica. Me parece que la mujer también tiene en sus manos el decidir sobre el aborto. En lo personal, es lo que yo pienso. En ocasiones no se toma en cuenta a la madre. Irónicamente se toma más en cuenta al producto, pero creo que es un tema polémico. ¿Tú practicarías el aborto? Yo lo practicaría. Híjole, no podría yo responderte sí o no, o está bien o está mal, porque ya es como algo ya más de la moral. Me parece que si la madre está en peligro y corre riesgo de su vida, creo que sí estaría yo a favor que se practicara el aborto. ¿Sería la única situación en la que apoyarías o recomendarías el aborto? La situación, la que ahorita yo te dije que estoy a favor, creo que sí, aunque está el otro tema de la violación, sobre todo cuando es violación a menores. También es muy, muy polémico. Creo que la persona más que decirle yo sí o no, tendría que ir a prepararse con las instituciones debidas a informarse sobre el tema, y para que pues, todo esto le conlleve una concientización, ¿no? del caso. Ok. ¿Qué consecuencias crees que trae el practicar este acto? Consecuencias muchas, físicas y psicológicas. Psicológicas, estamos hablando de un duelo. Es un duelo, es una pérdida. Recuerdo a Víctor Frank, el de la logoterapia, mencionaba que estamos constituidos por espíritu, psique y físico, ¿no? Al momento en que la madre pierde ese producto, me parece que está perdiendo parte de su espíritu, ¿no? Aquí es polémico el hablar de espíritu porque nos metemos a otros rollos, pero si lo vemos de una manera como espíritu igual a alma, va relacionado a la psique. Entonces es un duelo, hay consecuencias, depresión, le llaman depresión post-aborto. Entonces trae muchísimas consecuencias a nivel inconsciente también. Hay mujeres que se vuelven a embarazar
al momento de volverse a embarazar, lo hacen de una manera no tan consciente, esperando recuperar eso que perdieron, ¿no? Y bueno, muchas veces no se revisan cuál es su estado de salud, se vuelven a poner en riesgo, tiene muchísimas consecuencias. Hablando de las psicológicas, de las físicas, pues también si hay una lesión en cuestión del útero, recordemos que el útero tiene muchas terminaciones a nivel sanguíneo, entonces en 7 minutos la mujer puede perder la vida. Digamos, si logra seguir con vida, tendría que hacerse una revisión física, sobre todo del área del vientre, para no volver a poner en riesgo su vida, ¿no? Ok. Por último, ¿tú conoces algún caso de familiar o algún conocido que haya abortado? Sí, pero no se dice. No, la verdad es que no lo conozco. He escuchado a través de familiares algunos casos de legrado, pero no fueron provocados, fueron espontáneos, porque pues bueno, también recordemos que el cuerpo también es inteligente, ¿no? Y sabe cuándo actuar también. Ok, bueno, pues por nuestra parte sería todo. Muchas gracias por la entrevista. No, a ti. Hola, buenas tardes. Estamos con Daniel Garcés, es maestro en abogado. Le vamos a realizar unas preguntas acerca del aborto. Nos va a hablar acerca de la parte legal. Hola, Daniel. Hola. Muy bien, gracias. ¿Cómo está legislado el aborto en la Constitución? Bueno, el aborto como tal en la Constitución no existe o no está regulado directamente ese tema. Está relacionado directamente con 3 temas fundamentales: con los derechos de la niñez, con la planificación familiar y con la disposición de tu propio cuerpo. Sí, estos aparecen en el artículo 4 constitucional. ¿Qué políticas públicas existen a nivel nacional acerca de este tema? Las políticas públicas son básicamente de concientización sobre la planificación familiar, tener una vida sexual responsable y evitar el aborto. Okay. ¿En Jalisco existe alguna ley o norma respecto al aborto? Como tal, no. Existe, aún no está despenalizado. El Código Penal, en su artículo 227, nos define qué es el aborto. Y el artículo 228 nos dice en qué caso será penalizado un aborto. Solamente este artículo 228 nos dice cuáles son los casos en los cuales no será punible o no será castigado el aborto. Entre ellos son básicamente 3. Cuando es el aborto culposo, es decir, cuando se hace de manera accidental, sin que medie ningún tipo de dolo. 2, a través de cuando se da el caso de una violación, que tiene que ser antes de los 3 meses, antes de los 3 meses del embarazo, y cuando es un aborto terapéutico, es decir, cuando está en peligro la vida de la madre o del producto, y además se tiene que escuchar a la opinión de 2 médicos por lo menos para llegar al aborto. ¿Cuáles son las consideraciones legales para quienes practican ilegalmente el aborto? Bueno, sus penalidades son variadas dependiendo de quién lo realiza. Si es la madre, puede ir desde 4 meses hasta 1 año de prisión. Pues si lo realiza alguna persona distinta a la madre, sin el consentimiento de ella, puede ir la penalidad hasta de 5 años de prisión. Y en el caso de los médicos también se prevé la inhabilitación, además de una pena privativa de libertad, la inhabilitación para el ejercicio profesional, es decir, les suspenden su cédula. Okay. Bueno, ya casi para terminar, ¿cómo consideras tú el aborto?
Creo que no es sano, creo que las personas debemos de ser responsables de nuestros actos, aunque haya actos en los cuales la persona no es directamente culpable, pero considero que sí se le debe de dar oportunidad al ser o al producto o a la persona que está desarrollando en el vientre de una madre, de una mujer, que se le debe dar la misma oportunidad que tenemos todos de poder vivir, desarrollarnos, y debe ser una persona amada. Creo que el aborto solamente en casos muy extremos como los que se mencionan en el código podrían considerarse así. En caso de que no exista ninguna otra cuestión de carácter por cuestiones de salud, cuestiones físicas, y en el caso de la violación según ciertas circunstancias, pero creo que sí se le debe dar oportunidad al producto. ¿Has llevado algún caso respecto a este tema? Aborto como tal no. En una ocasión tuve un asunto donde involucraban varios delitos, en realidad eran 4, eran dos homicidios, un aborto y unas lesiones. Y una pareja a la cual un primo de ellos los mata. La muchachita estaba embarazada, tenía 14 años, está embarazada y perdió el producto. Es el único caso. Realmente el aborto se lleva de una manera muy clandestina, es muy poco denunciable, no existen realmente procesos penales por el aborto, o serán muy escasos, pero pues desgraciadamente es un delito demasiado clandestino y es un delito que prácticamente nadie denuncia. Okay. Bueno, pues muchísimas gracias por los comentarios. Así como el realizar el aborto trae consecuencias físicas, también pueden presentarse algunas consecuencias psicológicas en la mujer que llega a ejercer este acto. Algunos de los efectos psicológicos que se pueden presentar en las mujeres que realizan esta acción son necesidad de tratamiento psicológico, trastornos por estrés postraumático, disfunciones sexuales, desórdenes alimenticios, planteamientos e intentos suicidas, el abuso de alcohol, drogas o tabaco. También se pueden presentar en algunas ocasiones abortos repetidos, es decir, que cuando una mujer realiza un aborto puede llegar a volverlo a hacer sin que para ella pueda presentarse como algún síntoma o algún efecto psicológico en el momento, pero posteriormente le está realizando tanto este acto, puede traer también consigo algún efecto psicológico. Se puede presentar también el descuido de niños o sobreprotección de estos por temor a perderlos. Y también es importante poner atención en los efectos que se pueden presentar, ya que puede presentarse uno o varios de los ya mencionados, o puede presentarse algún otro, ya que cada cuerpo es diferente, cada mujer va a reaccionar de diferente manera al momento de practicar este acto como tal. Sin embargo, puede haber mujeres a las que no les puede traer alguna consecuencia psicológica, o puede que sí, pero ya se presente a un nivel más avanzado. Entonces es importante tener en cuenta los efectos psicológicos que el aborto puede traer consigo. De acuerdo a una publicación realizada por el periódico El Universal en el año 2015, se reportaron 33 abortos por cada 1000 embarazos en nuestro país, mientras que el promedio a nivel mundial oscila en 29 abortos por cada 1000 embarazos. Esta cifra fue proporcionada por el ginecólogo Cuauhtémoc Celis González, y los datos fueron obtenidos de acuerdo a la encuesta nacional de salud y nutrición en nuestro país. Del total de abortos reportados en nuestro país, el 44% corresponde a adolescentes entre 15 y 19 años de edad, y el porcentaje restante se divide entre las mujeres que tienen entre 19 y 24 años de edad y algunas veces ya mayores.
De los 2 millones de adolescentes jóvenes que habitan en nuestro país, el 23% menciona ya haber iniciado una vida sexual, del cual el 80% asegura utilizar métodos anticonceptivos en su primera relación sexual. Sin embargo, los datos arrojados por otra encuesta mencionan que el 51.9% de las primeras relaciones sexuales de los adolescentes culminan en un embarazo. Entonces es importante poner atención en las cifras que se nos acaban de mencionar, porque la mayoría de las veces las mujeres que son las que practican los abortos en nuestro país pues son adolescentes de edades muy tempranas. Es importante que se tenga la atención y el asesoramiento médico para poder llevar a cabo algún acto relacionado con el aborto, si así se decide. Hola, bueno, mi nombre es Teresa Gaitán Hernández y soy ama de casa. Ok, bueno, le vamos a realizar una entrevista acerca del aborto. La primera es, ¿qué es para usted el aborto? La interrupción de un embarazo. Ok. ¿Cuántos tipos de aborto conoce? Conozco nada más 2, el espontáneo y el provocado. El provocado es cuando la persona no quiere el bebé y se practica un aborto, y el espontáneo no es cuando uno pues no quiere uno abortar y pues se viene de repente. Esos son los 2 tipos de abortos que conozco. Ok. ¿Qué piensa usted del aborto? Pues del aborto, pues yo siento que no se debe de, se interrumpe la vida de un bebé indefenso que pues no puede defenderse. Ok. ¿Está a favor o en contra del aborto? ¿Qué más nos puede decir? Pues yo estoy en contra del aborto porque pues el bebé no pidió venir al mundo y pues él tiene que vivir, él quiere seguir viviendo, pero pues él está indefenso y cuando es provocado pues él no puede hacer nada para defenderse. Okay. ¿Usted practicaría el aborto? No. ¿No? Ok. ¿En qué situaciones recomienda el aborto? Yo en ninguna, porque pues es un ser humano que no merece que le quiten la vida. Eso es un asesinato, si lo provocan. Ok. ¿Qué consecuencias cree que trae el practicar este acto? El practicar es psicológicamente y físicamente. Okay. Físicamente, ¿qué repercusiones cree que pueda traer? Que pueda traer, pueden provocarle alguna perforación a su cuerpo y ya no poder tener familias y ya más adelante desea tener más hijos. Ok. ¿Y psicológicamente? Psicológicamente, pues no se recupera porque es un dolor muy fuerte porque inconscientemente no quería hacerlo y lo hizo y ese le va a doler toda la vida, va a seguir. Bueno, muchísimas gracias por su tiempo. Hola, yo me llamo Gilberto Macías Uribe Gaitán, soy estudiante de fisioterapia y vamos a contestar las preguntas. Dinos, para ti, ¿qué es el aborto? El aborto es la interrupción de esa fase embrionaria y por la que todos pasamos, la cual pues es frenada ya sea por alguien más, o cómo podría decirlo, por algún método físico extra del que no es apto para el bebé o para la mamá. Ok. ¿Cuántos tipos de aborto conoces? Abortos, no sabría decir. Okay. ¿Qué piensas tú del aborto? Yo pienso que es un tema muy subjetivo en cuanto a... un subjetivo y muy grande, porque el aborto como tal
desde el punto de vista de la sociedad y de la religión está muy mal visto, y pues la verdad sí, porque le estás quitando la vida a alguien que pues todavía no sabe qué pedo con esto. Pero también yo creo que tienes que verlo desde distintos puntos de vista. Por ejemplo, una persona que fue violada tal vez no quiere concebir al bebé por lo que pasó, y pues yo creo que deberías de analizar todos los puntos de vista para poder dar un punto. O sea, yo no estoy ni a favor ni en contra del aborto. Bueno, como tal tú no podrías practicar el aborto, pero si se llegara a presentar alguna situación en la que alguna pareja o alguna hermana llegara a pensar en esta situación, ¿qué le dirías? ¿O estarías a favor, en contra? Primero sería analizar la situación, ¿no? Como te digo, tendrías que ver por qué se dio el embarazo. Si fue por calentura o porque ella quiso, la verdad no estaría chido. Pero al igual, por ejemplo, si fue una violación y pues ella no quiere tenerlo, pues ¿por qué no? Pero pues también tendrías que preguntar, igual ella sí quiere, y pues que lo tenga, no tendría problema. Okay. ¿Qué consecuencias crees que trae el realizar el aborto? Primero yo creo que psicológicas, ¿no? Para la madre, obviamente, que pues le está quitando la vida a alguien, y pues sí, no es como decirlo tan a la ligera, no creo que sea tan fácil para ellos de analizarlo y de superarlo. Pues, ok, bueno, muchísimas gracias por esta entrevista. De nada. Gracias. Hoy nos encontramos con la maestra Hilde, que tiene maestría en terapia familiar. Así es. Y vamos a estar hablando sobre los aspectos psicológicos de las personas que tienen planes de abortar o que ya han hecho esto. La primera pregunta es, ¿qué aspectos psicológicos deberías considerar para una persona al realizar un aborto? Me parece que primeramente sería contemplar el desarrollo cognitivo para la toma de una decisión tan importante como el aborto. ¿Qué pautas han existido para que se den un desarrollo emocional estable? Y creo que esto va muy de la mano con ver qué hace que te pongas como en esas situaciones de riesgo, como para poder, valorar si vale la pena darle la vida a alguien o quitarle la vida a alguien, ¿no? Ya sería también a lo mejor, puede ser como que no utilizaron el método anticonceptivo, o a lo mejor que existió alguna violación. Pues es que es un tema bastante complejo, ¿no? Yo creo que implican demasiadas variables. El contexto, cómo es que alguien puede estar valorando si se embaraza o no, en qué edad, ser responsable. Creo que son muchas cosas las que hay que contemplar para iniciar una vida sexual activa, las precauciones que hay que tomar y bueno, por ende las consecuencias de una sexualidad activa, ¿no? ¿Cuáles son las repercusiones de haber realizado un aborto en el entorno familiar como personal? Creo que se involucran ambos sentidos, ¿no? Hay consecuencias en lo individual, en lo físico, en lo personal, en lo emocional, en lo contextual, en lo social, en lo médico, en todos los sentidos. Y bueno, creo que podemos pasar de lo general a lo particular y viceversa. Indistintamente el cuerpo vive efectos secundarios a través de un desprendimiento por el tiempo, ¿no? En qué tiempo, bajo qué circunstancias se hace, hay intervenciones quirúrgicas, hay algunas que son más agresivas que otras y dependiendo el desarrollo físico de cada mujer, ¿no? Por un lado. Por el otro, el desarrollo emocional que se debe tener para valorar una decisión de esta magnitud.
estas variables impactan en el sentido de cómo te vives tú al cubrir una expectativa, ¿no? ¿Quién se tiene que enterar si tomaste una decisión así o no? ¿Para qué comentarlo? Se supone que es una decisión que debería involucrar más a la persona involucrada directamente, a la pareja, ¿no? Y entonces, bueno, estaremos hablando de que no es una decisión tan individual, sino consensada entre la pareja. Sería lo ideal. Creo que a veces esto es lo que en primera instancia no se tiene y entonces se tiene que como contemplar decisiones más rígidas, ¿no? Y por el otro lado, el aspecto, no sé, familiar, pues claro que es importante porque en el crecimiento de una familia se atraviesan por varias etapas, ¿no? Cuando los jóvenes están en etapas productivas, lo normal es que se relacionen y que tengan parejas, salidas y demás. Y a veces los papás no contemplan qué tan pronto van a ser abuelos o no. Y se vive como una sorpresa, ¿no? En estas circunstancias. Tanto sorpresa de manera prematura, el nacimiento de un nieto, como también lo contrario, ¿no? Supongo que es más importante el conocimiento de, ay, qué padre, va a venir un integrante más, y todo lo contrario cuando es como, ¿cómo? ¿No va a llegar? ¿O por qué? ¿O esto? ¿O lo otro? Es muy cuestionable, ¿no? Inclusive muchos de los padres a veces se llegan a sentir sumamente responsables, ¿no? Algunos, exacto, de decir, ¿qué hicimos mal? ¿No? Como para que nuestra hija o nuestro hijo contemplaran que mejor sería valorar la novedad que la seguida. Entonces me parece que ahí implican cuestionamientos sociales, morales, éticos, ideológicos, ¿no? Son muchos aspectos que valorar, pero hay un trasfondo en la familia, porque de alguna forma el criterio ideológico de un ser humano pues es forjado en gran parte en la familia, en las creencias. Y entonces por el otro lado, la parte social, se empiezan como a engranar estos dos aspectos. A veces sin congruencia alguna, ¿no? Pero se empiezan a engranar. Entonces yo creo que esa es una parte que, queramos o no, genera una expectativa, ¿no? Y por lo tanto, pues bueno, hay consecuencias sociales. Hay mucho estigma, ¿no? En ese sentido. ¿Qué pasa cuando una mujer habla de un aborto? ¿Y qué pasa cuando un hombre lo habla? Entonces, en una sociedad como la nuestra, eso tiene un peso muy importante. Porque ¿en qué te convierte una mujer que ya llevas uno o dos, o no los has concretado, pero simplemente estás a favor de? ¿Okay? Y entonces eso ya te estigmatiza como una mujer que eres liberal, que eres de la vida alegre, etcétera, etcétera. Una serie de etiquetas y de estigmas que no precisamente son pues, saludables o de la mano de la libertad o de la identidad de cada quien, ¿no? Entonces, bueno, me parece que siempre los extremos van a generar como consecuencias rígidas. Y entonces con ello, pues la libertad para atreverte a hablarlo, mantenerlo en secreto. Y que muchas de las mujeres también, a veces, sin mencionarlo, se vive ese prejuicio interno, ¿no? Es decir, es un secreto a voces el hecho de que yo no decidí tener un hijo, que fracasé, o que no valgo como mujer, etcétera, etcétera. Connotaciones muy negativas en el sentido de haber tomado una decisión. Entonces, bueno, me parece que sobrarían las implicaciones sociales en este sentido. ¿Okay? ¿Ha tenido algún caso en donde hayan llegado a hablarle a alguna chica de que abortó? Sí, claro que los ha habido. ¿Y qué aspectos emocionales son los que se ven más dañados? Han sido diversos, pero creo que los que más coinciden es la parte de la culpa, ¿no? De cómo sobrellevarla. Cómo sobrellevar este aspecto nuevo o reiterativo, el de un sentimiento despreciable hacia sí mismas, en el sentido de quererse pues, culpar, pero agresivamente, hasta en el sentido de autocastigo, de no merecer ser felices, de no merecer una estabilidad en una relación, inclusive el no merecer seguir creciendo, ser exitosa, ser la vida, ¿no? Y entonces se vuelve una culpa como generalizada en todos los ámbitos de la vida, ¿no? En estas circunstancias. Tanto sorpresa de manera prematura, el nacimiento de un
nieto, como también lo contrario, ¿no? Supongo que es más importante el conocimiento de, ay, qué padre, va a venir un integrante más, y todo lo contrario cuando es como, ¿cómo? ¿No va a llegar? ¿O por qué? ¿O esto? ¿O lo otro? Es muy cuestionable, ¿no? Inclusive muchos de los padres a veces se llegan a sentir sumamente responsables, ¿no? Algunos, exacto, de decir, ¿qué hicimos mal? ¿No? Como para que nuestra hija o nuestro hijo contemplaran que mejor sería valorar la no vida que la sin vida. Entonces me parece que ahí implican cuestionamientos sociales, morales, éticos, ideológicos, ¿no? Son muchos aspectos que valorar, pero hay un trasfondo en la familia, porque de alguna forma el criterio ideológico de un ser humano pues es forjado en gran parte en la familia, en las creencias. Y entonces por el otro lado, la parte social, se empiezan como a engranar estos dos aspectos. A veces sin congruencia alguna, ¿no? Pero se empiezan a engranar. Entonces yo creo que esa es una parte que, queramos o no, genera una expectativa, ¿no? Y por lo tanto, pues bueno, hay consecuencias sociales. Hay mucho estigma, ¿no? En ese sentido. ¿Qué pasa cuando una mujer habla de un aborto? ¿Y qué pasa cuando un hombre lo habla? Entonces, en una sociedad como la nuestra, eso tiene un peso muy importante. Porque ¿en qué te convierte una mujer que ya llevas uno o dos, o no los has concretado, pero simplemente estás a favor de? ¿Okay? Y entonces eso ya te estigmatiza como una mujer que eres liberal, que eres de la vida alegre, etcétera, etcétera. Una serie de etiquetas y de estigmas que no precisamente son saludables o de la mano de la libertad o de la identidad de cada quien, ¿no? Entonces, bueno, me parece que siempre los extremos van a generar como consecuencias físicas. Y entonces con ello, pues la libertad para atreverte a hablarlo, mantenerlo en secreto. Y que muchas de las mujeres también, a veces sin mencionarlo, se vive ese prejuicio interno, ¿no? Es decir, es un secreto a voces el hecho de que yo no decidí tener un hijo, que fracasé, o que no valgo como mujer, etcétera, etcétera. Connotaciones muy negativas en el sentido de haber tomado una decisión. Entonces, bueno, me parece que sobrarían las implicaciones sociales en este sentido. Okay. ¿Ha tenido algún caso en donde hayan llegado a hablarle a alguna chica de que abortó? Sí, claro que los ha habido. ¿Y qué aspectos emocionales son los que se ven más dañados? Han sido diversos, pero creo que los que más coinciden es la parte de la culpa, ¿no? De cómo sobrellevarla. Cómo sobrellevar este aspecto nuevo o reiterativo, el de un sentimiento despreciable hacia sí mismas, en el sentido de quererse pues culpar, pero agresivamente, hasta en el sentido de autocastigo, de no merecer ser felices, de no merecer una estabilidad en una relación, inclusive el no merecer seguir creciendo, ser exitosas en la vida, ¿no? Y entonces se vuelve una culpa como generalizada en todos los ámbitos de la vida. Y pues por supuesto que sí implica que haya pues estados de ánimo muy fluctuantes, ¿no? En algunos casos depresión, en algunos casos ansiedad, en algunos casos mucho aislamiento o todo lo extremo, ¿no? Conductas de autocastigo, te digo, en el sentido de colocarse en posturas con mucho riesgo. Si ya perdí un bebé o si ya aborté una vez, pues puedo seguir abortando o puedo seguir utilizando la pastilla del día siguiente indiscriminadamente. Entonces se pierde el criterio de juicio, ¿no? En este sentido. Y pues bueno, se siguen tomando malas decisiones en algún momento. No porque el aborto en su momento haya sido una mala decisión, sino cada quien lo vive como puede y quiere, ¿no? Entonces, bueno, son casos difíciles porque pues, nadie puede estar en sus zapatos, ¿no? Sin embargo, me gustaría decirte que no hay mucha población, pero sí lo hay. Y fluctúan más entre los 20 a los 25 años. Uy, yo me imaginaba que eran como más adolescentes los que practicaban el aborto. Sí, contrario a esa expectativa, yo también me he sorprendido porque han sido personas ya en el ámbito profesional. Pues más adultas, ¿no? Más adultas, con otro tipo de decisión o de empoderamiento bajo sus decisiones. Sin ningún juicio en este sentido, sino simplemente decir,
pudieran haber prevenido o haber hecho un mejor uso de su sexualidad, una planificación, exactamente. Pero bueno, ¿no? De todo se encuentra. Y para terminar, ¿cuáles son las principales preocupaciones a las cuales se enfrenta un paciente con planes de aborto? Pues me parecería que muchos de ellos son prejuicios sociales, ¿no? Morales. Más impactan. Sí, porque si es un juicio de valor bueno o malo, si voy a estar haciendo las cosas bien o en qué me convierte esto. Y a veces no se contemplan más opciones, ¿no? Entonces, bueno, creo que son muchas las consecuencias a las que se van a enfrentar. Y no solo las valoran durante la decisión, sino que ya es post el hecho, ¿no? Y ya. Y supongo que es más fuerte el post que el antes, ¿no? O sea, la carga ya es mayor después sí, por de hacerlo. Por supuesto, porque de repente me imagino que sobre todo cuando son primerizas en estas situaciones, pues van a la deriva y es tanto la angustia, inclusive la presión social, inclusive por el tiempo, ¿no? ¿En qué momento es mejor tomar la decisión? ¿No? ¿A cuántas semanas? Si existe algún riesgo secundario o no. Creo que siempre va implícito esto. Y de alguna forma también la parte de dónde realizarlo. Porque hay contextos en donde se facilita de alguna forma, instituciones en donde están legalizadas para, y otras en donde las condiciones son totalmente insalubres, por debajo del agua, y entonces, bueno, los riesgos se incrementan. Que atentas contra tu vida. Exactamente, algunas lo pueden contar y otras desafortunadamente no la libran, ¿no? Entonces creo que en esa medida sería mucho concientizar, ¿no? Que la labor de ejercer una sexualidad activa conlleva esta planificación, de que si en algún momento existiera un riesgo, ¿qué pasaría? ¿No? Y bueno, creo que mentalizarse de alguna forma. ¿Cómo planificar? ¿En qué momento estarías dispuesta a ser madre o a no serlo? ¿Para qué? Para evitar todo este tipo de situaciones. Sí, a medida de lo posible, porque bueno, a veces los factores sociales y familiares sociales influyen más que en el aspecto individual, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, De maestra. nada, Melissa, con todo gusto. A ustedes. Mi nombre es Joel Arellano Cruz, soy psicólogo, egresado de la Universidad de Guadalajara, tengo formación también en educación de la sexualidad y formación como terapeuta gestal. Gracias. Bueno, vamos a empezar con una pequeña entrevista que es respecto al aborto. No sé, bueno, mi compañera va a empezar a realizar las preguntas. ¿En qué periodo de gestación se puede realizar el aborto? ¿O es más conveniente? Bueno, para que genere los menos problemas posibles se recomienda un máximo del primer trimestre, de las primeras 12 semanas de gestación. Después de esas 12 semanas de gestación puede ser más complicado para la madre el practicarse un aborto, pero también lo pueden realizar con mayores riesgos, pero sí lo pueden hacer. ¿Qué métodos recomendaría usted para un aborto? Ok, yo en lo particular no recomiendo nada porque bueno, en lo particular, para mí el aborto no es una opción, para mí, y yo no puedo recomendar. Lo que sí queda claro es que las mejores opciones actuales que existen para que una mujer pueda abortar son sobre todo, bueno, mucho va a depender de sus características físicas, pero las técnicas actuales menos complicadas, que dejan menos o prácticamente ninguna secuela, va a ser a través de medicamentos. Una serie de medicamentos que se administran vía oral, óvulos que se pueden insertar vía vaginal y con eso desencadenar el aborto. Obviamente tiene que ser bajo vigilancia médica porque esto va a provocar una serie de contracciones y de reacciones a nivel uterinas que necesitan estar controladas por un médico. ¿Cuál es el procedimiento médico que debe llevar a cabo la práctica del aborto?
Bueno, desde lo médico, como te comentaba, lo ideal es que si lo van a hacer, que lo hagan aún más tardar las 12 semanas de gestación, para que tengan las menos complicaciones posibles. Dependiendo de cada caso, de cada mujer, obviamente también tendré que checar cuál es la mejor opción. La opción es más utilizada actualmente porque es más barata, genera menos secuelas, tiene menos efectos secundarios dañinos para la mujer. Insisto, es esta parte de usar estos medicamentos. Pero se tiene, antes de practicarlo, sí es conveniente que la mujer lleve asesoría, esté bien enterada de qué es lo que sucede durante el aborto, pero más que esto es que esté perfectamente segura de que esa es la opción para ella, ¿sí? Que no hay otras opciones, o que aun cuando existen otras opciones, ella no quiere tomar esas opciones, que esté muy clara en que esa es su única opción, o la mejor en ese sentido. Teniendo claridad de que esa es su mejor opción, entonces es acudir con un médico que realmente pueda darle vigilancia durante todo el proceso del aborto, porque no solamente es el aborto, sino después de darle un seguimiento a ver cómo está su estado físico, también su estado anímico, si hay algún tipo de secuela emocional que requiera ser atendida o no. Pero desde lo médico, obviamente hay que checar que no haya problemas, por ejemplo, de hemorragias que puedan incluso provocarle severos daños o hasta la muerte a la mujer, que no haya provocado este medicamento algún tipo de reacción alérgica en ella, etc. ¿Sí? Por eso es importante que quien lo va a realizar sea realmente un equipo médico y que sea realmente profesional para que la puedan atender en caso de cualquier emergencia que pueda surgir. Pero es el menos riesgoso y menos peligroso para las mujeres. Aparte de estas consecuencias físicas que nos acaba de mencionar, ¿cuáles podrán ser otras? Va a depender de la técnica de aborto que utilice. Si es esta médica, realmente las consecuencias o los efectos secundarios son mínimos o incluso nulos si están bien aplicados. El problema va a ser sobre todo si se realiza el aborto de manera clandestina, como puede ser en nuestro estado. Y al ser de manera clandestina, ¿quién lo va a realizar? Si es un médico, si tiene el equipo necesario para realizarlo, o se trata de una comadrona. Y entonces siguen utilizando lamentablemente todavía técnicas desde ganchos para colgar la ropa, de ganchos de alambre, que los doblan, pues insertan en la vagina, en el útero, para sacar el producto o a cualquier otra cosa, pues. Pero eso puede ser muy peligroso. Pueden perforar el útero, pueden perforar el conducto vaginal, pueden provocar hemorragias muy graves que no se pueden detener, la mujer puede morir, pueden provocar infecciones muy graves, pueden provocar lesiones en el útero, que en un futuro, si la mujer quiere embarazarse, la mujer ya no va a poder, ¿sí? Entonces va a depender de qué técnica utilizaron en el aborto, el tipo de riesgo que puede ocurrir, o el que puede existir, ¿sí? Y aparte de esta técnica también es quién lo está realizando. Lo ideal es que cualquier persona que vea el aborto como su opción, sí es preferentemente que busque un médico que tenga realmente el conocimiento de cómo hacerlo para que tenga control sobre todo el proceso. No es nada recomendable hacerlo con personas que no tienen conocimientos médicos. Luego aquí hay gente todavía que va, por ejemplo, al mercado de San Juan de Dios o al mercado Corona, ahí con las hierberas, para que les den ciertas sustancias o que incluso ellas las conectan con algunas curanderas o comadronas a que lo puedan practicar, pero en condiciones insalubres, sin realmente hacer un chequeo del estado de salud de la mujer para poder prever alguna consecuencia grave que pueda alterar la salud de la mujer en ese momento. Entonces son las que más riesgos tienen. Entonces, en todo caso es buscar gente profesional. En nuestro estado, al estar prohibido
es muy difícil que lo puedan encontrar y suele ser muy caro. Aquellos médicos que sí están dispuestos a realizar los abortos, va a ser muy caro y obviamente está pues, fuera del alcance económico para la mayoría de la gente. La opción quizás para que lo puedan realizar de una manera más segura es ir a la Ciudad de México, donde ya hay tanto clínicas privadas como clínicas que pertenecen al sector salud, clínicas públicas donde se lo pueden practicar y el costo es relativamente bajo, es accesible para la mayoría de las personas, ¿sí? Pero sí necesitan darle toda una asesoría a la mujer para que realmente se lo pueda practicar, lo realice y le quede claro que si nota alguna cosa rara, inmediatamente pueda acudir con el médico. ¿Sí? Y ya por último, ¿ha llevado usted algún caso respecto al aborto? Sí he tenido mujeres que algunas de ellas han practicado el aborto y lo que he trabajado con ellas, cuando llegan a terapia conmigo, ha sido principalmente porque se arrepintieron de haberlo hecho y llegan con secuelas emocionales. ¿Sí? Un caso que he tenido de una chica joven, era más un asunto de porque ya estaba por quererse practicar el cuarto aborto. Entonces es como, ¿qué pasó aquí? ¿Cómo es que desde el primero no hubo un aprendizaje para evitar que tuviera que llegar a eso? ¿Sí? Creo que lo importante aquí es educar a la población para evitar embarazos no deseados y así no tener que llegar a un aborto, no por cuestiones morales, sino porque sí dejan consecuencias. No en todas las mujeres, ¿sí? Hay mujeres a las que ni desde lo físico ni desde lo emocional les provoca nada, pero hay mujeres a las que sí. Entonces lo ideal es que para evitarse toda esta serie de complicaciones, pues, mejor prevenir un embarazo no deseado. Entonces cuando me toca trabajar con esta chica es como, ¿qué pasó? Que ya tienes 3 abortos, estás pensando en el cuarto, ¿qué pasó contigo que desde el principio no hubo un aprendizaje? Y no era solamente una cuestión de aprendizaje, también tenía que ver con una cuestión de tipo emocional. Porque esta chica lamentablemente lo que hacía era, para tratar de amarrar al novio, se buscaba el embarazo a propósito. El problema es que cuando el novio se enteraba que estaba embarazada, se iba. Entonces ya cuando el novio se iba, ella se quedaba sola, devastada, ¿verdad? Y entonces abortaba. Y era el mismo novio de los 3 embarazos. Entonces, ¿qué pasó con esta mujer? Que desde el principio no se dio cuenta que este hombre no quería formalizar y que además embarazándose no lo iba a amarrar. Se iba por el corto aborto, los 4 embarazos eran del mismo hombre. ¿Qué pasa contigo? Que no has entendido que si te buscas un embarazo a propósito para quererlo atrapar, no funciona. Al contrario, lo que haces es que huye. ¿Sí? Entonces ahí hay un problema de salud mental bastante importante en esta mujer. Hay ciertos rasgos de personalidad limítrofe. ¿Sí? Y obviamente una relación de pareja sumamente tóxica. Se peleaban, regresaban, se maltrataban los dos. El cuate incluso la llegó a golpear a ella. Y entonces ahí hay que revisar qué está sucediendo contigo. Y uno de los efectos, bueno, no sé si exactamente llama el efecto, pero una de las consecuencias más bien de tener este tipo de relación tóxica era estarse embarazando con todas las complicaciones que eso significaban para ella y además provocarse estos abortos. Y los abortos se los hizo aquí en Jalisco, de manera clandestina, con un riesgo tremendo de provocarse daños severos a su salud, porque además ni siquiera voy con un médico. Los abortos son con una comadrona. ¿Sí?
Entonces los riesgos de salud ahí son tremendamente altos. Creo yo que sí es importante, independientemente, podemos nosotros como psicólogos y psicólogas estar de acuerdo o no con el aborto. Más allá de estar de acuerdo o no, si alguien busca tu asesoría, es importante que le ayudes a esta persona que de una manera lo más orgánica posible pueda tomar la decisión, sea la que sea. Aunque tome una decisión que no va de acuerdo con mi forma de pensar, eso no es importante. No es importante mi forma de pensar. Lo que es importante es que ella esté bien clara que esa es su opción, que esa es su decisión, para que pueda asumir realmente el hecho y se pueda hacer cargo de él. ¿Sí? Y entonces, sí cuesta trabajo realmente atender. Y en mi caso ha sido, la mayoría de la gente que he atendido es después de que se ha provocado un aborto. Solamente en esta chica que les comento, es la única que buscó mi asesoría antes de practicarse. ¿Sí? Y entonces el trabajo consistió en, ok, vamos viendo si es tu mejor opción. Si estás de acuerdo en que es tu mejor opción, hacerlo, tú lo vas a realizar. Pues que busque las opciones donde puede hacerlo más protegida, pero luego trabajar su propio estado de ánimo, su personalidad, la forma en la que se relaciona con los hombres, o en este caso con la pareja, y pues trabajar esta forma de relacionarse tan tóxica. Porque si no, esta chica, el riesgo es que siga teniendo estas conductas con prácticas de riesgo. ¿Sí? Y si no es con este hombre, si tiene otra relación, y si sigue así, pues van a seguir siendo relaciones tóxicas, donde se está haciendo sobre todo de ella mucho daño físico, pero también emocional. La mayoría de sus casos han llegado por cuestiones de culpa. Sí. Y llegaron, la mayoría de ellas, la que tuvo, sí, desde una señora que tenía más o menos 20 años que se había practicado el aborto, hasta una chica que tenía como 8 años. O sea, llegaron varios años después de habérselo practicado. Entonces tuvieron todo ese tiempo de estar experimentando culpa, vergüenza, se sentían mal por haberlo practicado. Porque realmente no tuvieron una asesoría, una consejería que les ayudara a afirmarse en lo que es lo que ellas realmente querían hacer. Lo hicieron de una forma desesperada. ¿Sí? Entonces yo insisto en esta de que hay que ayudarles y que si es necesario para ellas tomar esa decisión, que lo tomen, pero no por desesperación, sino porque realmente están claras que es la mejor opción. En la desesperación pueden hacer cosas de las cuales luego se van a arrepentir. ¿Sí? Y eso fue el caso de estas chicas a las que yo he atendido, que lo hicieron por desesperación y con un rollo de culpa muy, muy grande. Y una de ellas en particular fue derivada, una señora que ya tenía el aborto que se había practicado, había sido 15 años antes y tuvo hijos después. El aborto lo tuvo de una primera pareja, durante un tiempo se separaron, conoció a otro hombre esta señora y a partir de ahí se casó y tuvieron hijos. Fue derivado por los terapeutas de la niña, una niña, que ella estaba llevando terapia porque la niña se sentía mal, tenía broncas en la escuela, era una niña que muy violenta, era muy berrinchuda, bueno, fue lo que decía la señora, ¿no? Entonces la llevan con el terapeuta infantil. Pero lo que observa el terapeuta infantil es que la madre es sumamente sobreprotectora. Y además de con esa sobreprotección, es todo lo que ella quiera, nunca le cuestiona, no le pone límites. Cuando trabajamos en terapia, precisamente la señora no se atrevía a poner límites a su hija porque experimentaba la culpa por el aborto que se había practicado.
Entonces ella trataba de compensar lo que en su fantasía ella se había creado de lo que pasó con su aborto, y ahora compensarlo en la hija. Entonces por eso no le ponía límites, permitía que hiciera lo que quisiera la niña, pero esto le generaba, más que placer, le generaba más ansiedad a la niña. Con esa ansiedad pues tenía conductas todavía más problemáticas, y la señora no corregía, siempre protegiendo, ya en su forma de compensar. Era su forma de decir, estoy siendo buena madre. Entonces aquí con esta niña, sí quiero ser lo buena madre que no pude ser allá. Entonces tuvimos que trabajar esa parte, que ella pudiera pues perdonarse a sí misma. En su momento lo hizo, no vio otras opciones, no tuvo una asesoría que le permitiera entender qué hacer, o que le permitiera realizárselo sin todas estas complicaciones. Entonces tuvimos que trabajar en terapia esa parte, para que ella pudiera perdonarse, pudiera asimilarse y cortar con ese elemento de su pasado, para que ahora pudiera estar presente de una manera más armónica con sus hijos, en particular con esta niña que presentaba toda esta problemática. Fue un proceso que nos llevó aproximadamente un año, donde ella tenía que rescatarse a sí misma, ver qué sucedió, aprender a poner límites, tanto a ella, pero también ponerse límites a ella misma. Fue otro de los temas importantes. Para poderle poner límites a la niña, tuve que aprender a ponerse límites a sí misma. ¿Sí? Es hasta dónde yo me voy a permitir hacer esto. Y eran cosas como de, ya que estoy comiendo, pero ya me llené, pero no importa, sigo comiendo. Ok, si estás satisfecha, ¿por qué sigues comiendo? ¿Sí? Estoy con los amigos, estamos tomando, ¿sí? Ya estoy medio mareada, no importa, le sigo. Ok, si ya tomaste, conviviste, ya te sientes mareada, ¿por qué sigues tomando más? Que te vas a poner totalmente borracha. Entonces, ahí había una situación de ella no se ponía límites, se desbordaba. Y esto también tenía que ver con su propia relación con su propia madre. Entonces tuvimos que trabajar todo eso para que después pudiera reconocer que lo que hizo con el aborto, pues en ese momento fue lo mejor que ella podía hacer. Y fue lo mejor quizás porque tal vez no tenía realmente los elementos emocionales, psicológicos para ser madre. ¿Sí? No lo sabemos. Digo, el hubiera no existe, pero en ese momento fue lo mejor que pudo haber hecho con los elementos emocionales, psicológicos que tenía. Entonces fue ayudarle a que comprendiera esa parte, que lo pudiera asimilar, para que ella ya pudiera entonces perdonarse, recuperarse y pues seguir adelante con su vida y con sus hijos y con su marido. ¿El rango promedio en el que realizan el aborto, hay alguno? Por lo general son mujeres jóvenes, y estamos hablando que pueden ser mujeres entre los 18 y 28 años más o menos, es donde más abortos vamos a encontrar, pero obviamente también lo vamos a encontrar en adolescentes más jóvenes y en mujeres mayores. Si son mujeres más jóvenes, pues es la adolescente que estuvo con el novio, no usó ningún tipo de protección anticonceptiva, se embaraza y pues lo practica porque en ese momento se le sale de las manos, no sabe qué otra cosa hacer o considera que es su mejor opción. Con las personas que ya son mayores, puede haber también otros factores, desde pobreza, no hay cómo mantener a un miembro más en la familia, realmente tengo ya muchos hijos y no sé qué hacer con otro hijo más. Entonces puede haber muchas variantes que pueden llevar a una persona a practicarse, y eso va a depender también de la edad, pero entonces en promedio en que se lo practican si está entre los 18 y 28
como la mayor parte de las personas que se lo van a practicar. ¿Y hay como algún promedio en el que, o sea, acuden solas ellas o acuden con pareja o actualmente tienen pareja? La mayoría acude sola. Teniendo pareja. Teniendo pareja. Muchos de ellos se debe a primer punto sería la pareja se desentiende. ¿Sí? Hay un problema en cómo aprendemos, hombres y mujeres, lo que significa una relación de pareja, noviazgo, amor y todo este asunto, que terminan embarazándose y resulta que luego el hombre se desentiende. O sea, yo no quiero nada firme contigo, no quiero compromisos y se retira. Entonces se queda la mujer sola con todo el paquete. Entonces, esa puede ser una de las situaciones que puede llevar a una mujer a practicárselo ella sola. Otro puede ser simplemente no le informo a la pareja, que eso es raro. Lo más común es que sí le informen a la pareja que está embarazada y buscando la ayuda o el apoyo. Si no lo hay, entonces lo tienen que hacer ellas solas. El otro es no informarlo, pero son las menos. Pues sería por todo de nuestra parte. Muchas gracias por el espacio que nos hizo. Se agradece. Muchas gracias. Estamos con el padre Silvio Marinelli. Él nos compartirá un poco su perspectiva sobre el aborto. Para usted, ¿qué es el aborto? Bueno, la definición es la interrupción de un embarazo. Puede ser un aborto espontáneo, como pasa muy a menudo, como puede ser un aborto voluntario, inducido. ¿Cuál es la doctrina oficial respecto del aborto intencional o procurado? Bueno, el aborto procurado es, desde el punto de vista de la doctrina ética, no solo de la Iglesia Católica, sino también de muchas otras personas que no tienen ningún credo religioso, es de gran gravedad porque es la interrupción de la vida de un ser humano. Y un ser humano que ya tiene todo su patrimonio genético, tiene ya la vida, digamos, que ha empezado. Algunas veces se hace distinción entre las diferentes etapas del desarrollo del ser humano antes del nacimiento, pensando que cambiando el término cambia también la realidad de este ser humano. Sería como decir que entre bebé, niño, adolescente, joven o adulto hay una diferencia, digamos, de la realidad, mientras que son términos útiles para comprender el estado de evolución, pero que no cambia la realidad, que se trata de un ser humano. Así la gravedad es porque se procura directamente la supresión de este ser humano. Desde el punto de vista católico no hay dudas, también porque se piensa la vida como don de Dios, pero también desde el punto de vista humano, científico, no hay razón para decir que el ser humano antes de nacer es diferente respecto al bebé que nace, es decir, es el mismo ser que ya tiene todo su desarrollo ya arrancado, que va adelante, es decir, no se ve cómo pueda justificarse de una manera científica un diferente trato. Desde su experiencia, ¿cómo es la atención hacia las personas que han realizado o procurado un aborto? Desconozco si hay iniciativas ad hoc para las personas que han realizado aborto. Pienso que la mayoría de las mujeres se dirigen a personas que conocen, tal vez para lograr una cierta ayuda de tipo psicológica. A nosotros nos toca también como pastoral de la salud, más bien en el momento de la celebración del sacramento de la penitencia, nos topamos con personas que han realizado el aborto, pero tal vez hace muchos años.
por lo general la vivencia es de culpa, no solo culpa psicológica, sino culpa, digamos, también de tipo religioso. Tal vez inmediatamente después de haber procurado el aborto no hay una conciencia, después de años tal vez sale esta conciencia de que han realizado algo muy grave. El acercamiento es un acercamiento claramente humano, misericordioso. Tomemos en cuenta que la mayoría de las mujeres no lo hace con gusto porque así piensa que es justo, lo hace porque se encuentra en una encrucijada en donde no ve ninguna otra solución que esta de, digamos, entre comillas, de liberarse de este embarazo. Y muchas veces también con presiones por parte del novio, de la pareja o de los mismos familiares. Es decir, son situaciones de mucho sufrimiento, situaciones también que necesitan este acercamiento de bondad, de misericordia. El Señor acepta también a estas personas, a estas mujeres que se han equivocado, pero al mismo tiempo para todos hay posibilidad de rescate. Aquí como Centro San Camilo estamos haciendo una pequeña iniciativa ya desde hace 7 o 8 años, que son los grupos de ayuda en vuelo. Son talleres de 24 horas. Hasta ahora hemos hecho como 140 talleres con una metodología así, de organización de las 12 sesiones para acompañar a los que viven en el vuelo. Nos ha sucedido también de tener a personas, a mujeres en particular, que hayan vivido este, digamos, drama del aborto, que acuden porque sienten que deben tener otras herramientas para poder manejar suficientemente bien esta situación. En estos talleres les ayuda a manejar mejor sus emociones y también a tomar en cuenta la dimensión, la perspectiva espiritual, trascendente, y tal vez para algunos también este camino de una reconciliación con su vida, con su pasado. Para todos hay la posibilidad de este rescate. El Señor nos da a todos la posibilidad. Y también de retomar la vida. Por lo general veo que la mayoría de la gente que pasa por esta situación y después tiene un cierto arrepentimiento, después hay una bastante dedicación también para seguir la vida. No necesariamente de bebés o de niños, sino también de cuidar. Pienso que el cuidar, la ética del cuidado es una respuesta también para elaborar, para manejar la culpa por haber suprimido de manera deliberada a un ser humano, a un hijo. Al mismo tiempo, se trata también de tomar en cuenta todas las situaciones que disminuyen, atenúan la responsabilidad. La mayoría, vuelvo a decir, la mayoría de las mujeres no lo hacen al 100% convencidas. Lo hacen porque orilladas por esta situación, porque no ven otra solución, porque se sienten también muchas veces abandonadas con el problema. Muy bien, pues agradecemos la colaboración y las aportaciones que ha realizado y pues seguimos en constante comunicación con usted. Muchísimas gracias. ¿Qué te parecieron las opiniones que acabas de ver? Interesante, ¿no? Esperamos que con este video tú puedas respaldar todas las opiniones y todas las ideas que tienes acerca del tema del aborto. Nos vemos, hasta luego.